tal, hermanos y amigos? Habla el pastor José H. Ruiz una vez más, siempre llegando a sus casas y no con otra cosa que el estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con un tema tan inmenso que hemos venido hablando y hablando y hablando, pero es necesario que la iglesia esté bien saturada del conocimiento de los planes, propósitos de Dios de traer su reino a esta tierra. Y claro, ya nosotros hemos venido mirando de la vida del reino, el reino de Dios, que es el reino que está en los cielos, estaba en la tierra y en los cielos, y Cristo ha venido a traernos su reino y nos pidió a nosotros que oráramos que su reino viniera a esta tierra. Y envió a los discípulos ahí por todo el mundo, predicando las buenas noticias, el evangelio del reino de Dios. Y es el reino que va a reemplazar el sistema llamado mundo, el cosmos, el orden, la forma en que se estableció después que Adán y Eva pecaron, el sistema del enemigo. Y hemos leído que en 1 de Juan 5, 19, que nosotros somos ya de Dios, pero el mundo, el sistema, el orden, la vida de las cosas es controlada y dominada por el príncipe de este mundo, quien es Satanás. Usted lo puede leer y se da cuenta. Cuando usted viene al Señor, usted nace de nuevo, es trasladado del reino de las tinieblas, el cual es el sistema del mundo, al reino de su amado Hijo Jesucristo, que es un reino de luz, no es un reino de tinieblas, sino es un reino de luz. Y cuando estamos ahí, nosotros éramos tinieblas, dice la Biblia, mas ahora somos luz, somos hijos de luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más el sistema del mundo, cómo vive la gente, que la forma ordenada por Dios. Cristo vino a establecer ese reino. Y hoy vamos a seguir con el mismo tema. Y los domingos estamos hablando del mismo tema. Y los miércoles estamos hablando del mismo tema. Reino de Dios, gobierno de Dios, la voluntad y los planes y los propósitos y la manera de vivir conforme a la manera como Dios ha ordenado las cosas. Y nos quedamos, aunque hay mucho todavía que hablar del reino, nos quedamos que Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, de esa buena noticia, de esta nueva vida donde yo he entrado. Las noticias del evangelio del reino, porque él dijo, es poder y potencia de Dios, pero no para todo el mundo, sino para todo aquel que en él cree. Y eso está en Romanos capítulo 1, verso 16. No se avergonzaba él del evangelio, que antes perseguía a los evangélicos, a los cristianos. Sin embargo, él tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús y desde allí se levantó para ser uno de los instrumentos más poderosos en las manos de Dios para proclamar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Dios y de Cristo. Por lo tanto, Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. Antes de ser crucificado, le digo a sus discípulos lo que yo te he explicado, que continuarán predicándolo por donde quiera. Y después de su muerte y resurrección, el evangelio predicado por los que tenía un nuevo aspecto sobresaliente, que antes no había sido posible. Con su muerte, Jesús había pagado la pena de todos los pecados de la humanidad y se había convertido en el Salvador
de todo aquel que reconociera el inmenso valor de ese sacrificio, que se arrepienta de sus pecados y se sometiera obedientemente a Dios. Y esa es la vida del reino. Ahí tú entras, ahí tú naces. Jesús le dijo a Nicodemo, un religioso, a menos que no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino, mucho menos podrás entrar a vivir la vida que no la has visto todavía y no la has conocido. Lamentablemente hay algunos cristianos que se llaman cristianos, que han visto el reino, pero no han entrado. Se han arrepentido quizás, pero no se han convertido. Jesús les dijo, arrepentíos y convertíos, dijo Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto. Dijo, arrepentíos, claro, y luego convertíos. Es otra forma de vivir. Por eso es que siempre repito que el Evangelio no es una religión, que Jesús no vino a traer una forma, un credo más de tantas que hay hoy en día. No, Jesús vino a traernos un estilo de vida, una forma de vivir. Y si usted ve al reino, se convierte al reino y entra en el reino a participar y a demostrar y a vivir el reino, es esa nueva vida a la cual tú entras y comienzas a vivir la vida ordenada por Dios. De la misma forma que lo habían hecho cuando Jesús estaba con ellos. No, los apóstoles continuaron proclamando el reino de Dios, la forma de vivir después que Él ascendió al cielo. Pero ahora empezaron a explicar esta nueva dimensión, que por medio del sacrificio de Jesucristo como el Salvador de la humanidad y de su papel como nuestro sumo sacerdote, según dice Hebreos capítulo 3, creo verso 1. Por tanto, hermanos, dice, santos, participantes del llamamiento celestial. Hay que considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Y en Hechos capítulo 4, del verso 14 al 15, escríbelo por ahí y después lo lee, por favor. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra. Entonces en el verso 15 dice que le ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, pues ¿qué haremos con estos hombres? Porque hombre, señal es cierto, hay señales manifiestas que ha sido hecha por ellos. Y es notoria, todos los que moran en Jerusalén, en este pueblo, son testigos. Y no lo podemos negar nosotros. Podemos entrar en ese reino y vivir eternamente nosotros. En la actualidad, algunas personas creen que los términos evangelio del reino y el evangelio de Cristo se refieren a mensajes diferentes, pero no es así. El evangelio del reino de Dios es el mensaje que Jesús trajo del Padre y lo proclamó a un mundo que tanto lo necesitaba. Y el evangelio de Cristo no es el evangelio del reino en lo que se incluye el mensaje acerca de su vida, su muerte, su resurrección por el bien de la humanidad, lo que ha hecho posible que todos heredemos la vida eterna en ese reino, porque en el reino se vive para siempre. Aquí, en este sistema del mundo, vivimos unos años nada más. Así que, quien quiera entrar en el reino de Dios deberá arrepentirse primero de sus pecados y someterse a su Cristo como su Señor y Salvador personal. Y yo le hablé por unos domingos, éramos esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, de los vicios, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, deseos de la carne, deseos de los ojos, lo mismo que todos los demás. Sin embargo, yo le hablé de que ahora lo hemos hecho al Señor, amo, dueño de nuestra vida, porque hemos conocido que Él vino a abrirnos las puertas y a liberarnos de unas cadenas para entonces que nosotros podamos ser siervos de Él y de la justicia. Mire, después de la muerte y resurrección de Jesús,
sus apóstoles entendieron más claramente el plan que Dios está llevando a cabo, y esto se hace evidente en las epístolas y otros mensajes que escribieron. El plan de Dios. Yo le he hablado el domingo, comencé a poner una plataforma, un fundamento de que Dios tuvo un plan antes de la fundación del mundo, que Dios no anda inventando hoy, Él no anda innovando, Él está hoy siguiendo la agenda de lo que antes de que Adán y Eva pecaron, el plan que Dios tenía con la humanidad. Los judíos, claro que vivieron en los días de Jesús, tenían la esperanza de que el Mesías iba a quitar el yugo de los gobernadores romanos en Judea y que iba a establecer un nuevo gobierno. Pero eso es aquí, en esta tierra. Y la palabra hebrea Mesías significa ungido. Uno que sería el personaje escogido, especialmente por Dios, como el libertador y rey. Los discípulos de Jesús reconocieron a Él como el ungido de Dios y por eso lo llamaron Cristo, el Mesías, el ungido, el señalado, el escogido para esta misión. Mateos, capítulo 16, escríbelo, y verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, cuando preguntaban, ¿quién eres? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el esperado. Y la palabra griega significa el ungido y es que equivalente de la palabra hebrea Mesías también. En Juan capítulo 1, verso 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿hemos hallado a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Es el mismo. Juan capítulo 4, verso 25. Y le dijo la mujer, sé que ha venido el Mesías, el Mesías habrá de venir llamado el Cristo. Ven que son las dos cosas, Mesías y Cristo. Y cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Se esperaba un nuevo entendimiento acerca del Mesías. Al oír la frase, el Evangelio de Cristo, los judíos creyentes de la iglesia primitiva entendían que esta frase se refería a la persona de Jesús e implicaba además otros elementos, por cuanto la palabra Cristo equivale al Mesías. Los apóstoles estaban hablando acerca del Evangelio del Mesías, o sea, las buenas noticias acerca del Rey venidero que esperaban, del venidero reino de Dios, de las buenas nuevas que eran solamente que Cristo había muerto por los pecados de la humanidad, sino que también era el Mesías, que había venido una vez y que iba a retornar para establecer su maravilloso reinado y cumplir todas las profecías acerca del reino. Juan vino primero diciendo, arrepentidos y convertidos, porque ya el reino se ha acercado, junto con el Mesías que ha venido, el cual era el Cristo. Para los seguidores judíos de Jesús no era nuevo el consejo del reinado del Mesías. Ellos conocían bien la Biblia. Miren, en el Nuevo Testamento, Jeremías, el profeta, en el capítulo 23, versos 5 y al 6, escríbelo ahí para que lo lea. He aquí, dice el profeta Jeremías, que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El verso 6 dice, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Todas esas cosas estaban en el Antiguo Testamento, pero los judíos parece que no se habían acordado. Isaías, fíjate, el cual yo le hablé uno de estos domingos, capítulo 9, versos 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Sigue diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Según Lucas capítulo 19, verso 11, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente cuando Jesús se le apareció, después de la resurrección. Y ellos le preguntaron, fíjate, Señor, ya que resucitados, y tú has hablado del reino, ¿restaurará el reino ahora a Israel a nosotros en este tiempo? Pero Jesús le respondió en el capítulo 1 y verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo que los discípulos no pudieron entender cuando Jesús estaba con ellos fue que él tenía que morir primero para pagar la pena de los pecados de la humanidad y que después volvería como el rey conquistador que ellos esperaban, aunque Jesús les enseñó claramente, ellos no pudieron aceptarlo. Así que leemos en Mateo entonces 16, verso 21. Desde entonces, Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que era una necesidad ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser crucificado, muerto, y que luego él iba a resucitar al tercer día. Ellos no se habían acordado de eso. Entonces Pedro, fíjate, tomándole parte, yo me echo a reír. Señor, porque Pedro, mira, te voy a dar un consejo, hombre. No deja que te hagan eso. Ten compasión de ti. En ninguna manera que te acontezca eso. No solamente no pudieron entender este aspecto de la misión de Jesús, sino que hasta lo tentaron. Es lógico que los discípulos se hubieran quedado asombrados al ver que su dirigente fuera arrestado, aquel que ellos creían que iba a liberar de toda ocupación y del gobierno romano. Entonces todos los discípulos, dejándole, salieron huyendo y lo abandonaron. Mira, Mateos capítulo 26, verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, salieron huyendo. Y cuando Jesús fue juzgado y condenado y ejecutado, como si fuera un criminal, entre ladrones, todos ellos se dispersaron completamente confundidos, desorientados ante el inesperado giro de los acontecimientos que comenzaron a venir. Inclusive hasta miedo tenía de que iban a venir por ellos también. Por eso es que Pedro lo negó, dijo, no, yo no conozco a ese hombre, yo no lo he visto. 3 veces lo negó hasta que oyó el gallo que cantó. Entonces Pedro se acordó y lloró amargamente. Oiga, la verdad es esta, hermano. Más tarde, al recibir el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, capítulo 2, verso 1 al 4, mira lo que dice, que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Lo bueno es que estaban unánimes, porque a veces uno está junto, pero no está unido. No es así. Pero estos estaban todos unánimes y juntos. Y cuando eso existe, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos, nos dice, todos llenos del Espíritu Santo. Entonces se puede ser lleno del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, claro, según el Espíritu le daba que hablasen. Y los discípulos pudieron comprender entonces las Escrituras, que estaba profetizado que el ungido de Dios tenía que morir, y tenía que resucitar, lo que el Salmo 22
Isaías 52 dice y repite en el Salmo 22, Isaías 52 también. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y que él será puesto en alto, muy alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así que asombrará muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Porque Isaías 53, verso 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes. Él va a repartir despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo eso estaba escrito. Jesús tenía que pasar por todo esto, en el plan, en el propósito que Dios ha tenido. Por eso es que el apóstol Pedro, en el primer sermón inspirado que dio a los judíos congregados en Jerusalén, le dijo que uno de los salmos de David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no iba a ser dejada en el Hades o en el sepulcro, sino que su carne ni su carne iba a ver corrupción. Hechos 2:31, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Salmo 16, verso 10, es que está por donde quiera, hermano. Porque no dejará mi alma en el Seol. Eso fue una palabra, una profecía. Ni que va a permitir que su santo vea corrupción. Por eso el cuerpo de Cristo lo bajaron y para que no, lo dejaban hasta que el cuerpo se corrompía. Pero en el de Cristo no. Cuando lo bajaron de la cruz. La culpabilidad, fíjate, personal. Al hablarle a los judíos de su época, Pedro tuvo que explicarle que la misión de Jesús en ese momento histórico no era convertirse en un libertador nacional nada más, que lo liberara del yugo de los romanos. Antes bien, su sacrificio expiatorio le hacía desempeñar el papel de salvador, redentor personal de individuos. A este Jesús que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, a este Jesús Dios le resucitó, de los cuales nosotros somos testigos. Y luego le dijo Pedro, mira, sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, a este Dios lo ha hecho Señor y Cristo ahora. ¿Qué le parece, hermano? Yo veo cómo la historia se desarrolló en las profecías y se está desarrollando hoy en día. Y según tú te mantienes en esto conmigo, en el reino, tú vas a ser testigo de tantas cosas que nos rodean en derredor y tú vas a poder conocer lo que está pasando, lo que está sucediendo, que las profecías se están cumpliendo y no te vas a asombrar de las cosas que tú estás viendo en estos días en que estamos viviendo. Sepa pues ciertísimamente, casa de a este Jesús que fue crucificado, Señor y Cristo. Es el Señor. Yo te hablé del señorío de Cristo. Y no solamente eso. Cuando oyeron eso, compungidos de corazón le rogaron y dijeron, varones, hermanos, entonces, ¿qué haremos nosotros en base a lo que tú me has dicho? Pedro le respondió, y aquí viene la puerta para entrar al reino. Aquí viene la puerta para verlo. Aquí viene la puerta cuando tú se te ilumina por el Espíritu que era pecador. Y Pedro le dijo, arrepiéntanse. Hay que arrepentirse. Hoy no se predica en las iglesias, en algunas mucho, de arrepentimiento. Y le dijo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Entonces recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. ¿Cómo? Él va a venir ahora. Porque Cristo va a venir a morar por su Espíritu en nuestro espíritu. Para desde allí guiar nuestra vida. Para allí fortalecernos y ayudarnos en este proceso de la salvación en que nosotros hemos recibido ahora. Léelo en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 33 y 38. Dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
varones, hermanos, ¿qué haremos? Lo llamaron hermanos ahora, bajo convicción. Y el verso 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse, hombre, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que se le perdonen los pecados y le den cabida y puerta abierta y reciban el regalo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Oye bien, gran número de personas respondieron a ese llamado al arrepentimiento y a un nuevo modo de vivir y fueron bautizadas. No es solamente arrepentirnos, pero tenemos que convertirnos a un nuevo sistema de vida, a un nuevo estilo de vivir, la manera ordenada por Dios. Bueno, Pedro les hizo ver que todas las promesas referentes al Espíritu Santo y a la salvación eran posibles solo mediante el sacrificio que Cristo iba a hacer y luego su resurrección de Él, el Redentor prometido. Estas personas que escuchaban a Pedro no están conscientes de que necesitaban el sacrificio de Cristo por sus propias faltas y pecados. Ellos no se sentaban pecadores, ellos querían que Él viniera y los liberara de la esclavitud de los romanos, sin ellos todavía merecerlo. Oiga, aquel inocente que ellos habían condenado a muerte, era en realidad ese Redentor tan largamente esperado. Jesús se le paró en su propia nariz, el Mesías, el Cristo, el esperado, el Redentor. Pero ellos no lo vieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio la potestad, el título, el derecho, el pink slip de ser llamados hijos de Dios. Oiga, los apóstoles les ayudaron a entender este concepto esencial. Muchos de nosotros tenemos que entender todavía muchas cosas por las cuales tienen que suceder en el proceso de Dios. Y en el siguiente sermón, Pedro le mostró claramente cómo el sacrificio de Cristo haría posible la entrada en el reino de Dios. Entonces era necesario que Cristo muriera y padeciera. Por eso Jesús le dijo a los discípulos mientras oraban, vamos, que el Hijo del Hombre va a como está escrito de él. Es necesario que yo vaya a la cruz para hacer posible que es abrir la puerta para todo aquel que crea en mí, ese no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha cumplido eso y lo iba antes anunciado, lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, hombre, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que todavía hay que ser restauradas. Aquello que Pablo habló, que habló Dios por boca de sus profetas, que han sido desde los tiempos antiguos. Oiga, termino con esta escritura, capítulo 3, verso 18 al 21. Pero Dios ha cumplido lo que había anunciado. Yo le hablé del domingo, cosas que Dios notoria, que Dios se prometió, que Dios profetizó, que Dios se determinó y que Dios dijo que se hará como Él dijo que se hará y que será exactamente como Él lo ha propuesto en este plan y en este propósito. Dios ha cumplido, dice el verso 18 al 21, así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces eran necesarias estas cosas. Y hay muchas todavía que son necesarias. Muchos de nosotros tenemos que despertar de esta religiosidad en que la iglesia ha caído, que no ha podido ver el reino bien claro, no ha podido entrar y no está participando y viviendo y gozando de las bendiciones que yo te voy a hablar en el capítulo, oiga, en el libro de Efesios, esas grandes bendiciones
que Él nos dio a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te escogió, te eligió, te predestinó, te llamó, te justificó y finalmente te va a glorificar, hermano. Que envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, ya Él vino, y a quien de cierto es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de habló por medio de boca de su profeta, que serán desde los tiempos antiguos. Bueno, hermanos, este maravilloso mensaje motivó, oiga bien, miles de personas a reconocer la verdadera identidad de Jesucristo y a arrepentirse de sus pecados y a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un ejemplo de cómo desde el principio la predicación del Evangelio ha hecho referencia a Jesús como el siervo que sufrió y ha descrito la maravillosa esperanza de su retorno como rey de un reino que está por venir cuando todas estas cosas sean restauradas. El miércoles que viene te voy a hablar de todas esas cosas que tienen que ser restauradas y ya estamos, las cosas se están restaurando. Viene mejores tiempos para el cristiano, pero antes de eso te voy a hablar de cosas que están en la agenda, que tienen que cumplirse para que no te sorprenda. Por eso sigue conmigo en el libro de Efesios, te voy a explicar las cosas que están sucediendo. Además, con pena tengo que decirle sin que usted caiga en temor. Vienen tiempos duros, difíciles todavía, cosas que tienen que suceder. Vendrá hambre, guerra, hambruna, vendrá sobre la tierra. Y todas esas cosas tienen que caer y tienen que cumplirse. Solo Dios sabe el propósito de ellas. Pero Dios guardará en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. No temas, a vuestro Padre le ha placido darles el reino a nosotros. Y Él, cuando Él venga, nos dirá: bien, buen siervo, en lo poquito fuiste fiel, pero yo en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios te bendiga y ojalá que este mensaje del reino, el reino cada día se va haciendo más claro, más evidente. Y si tú te arrepientes de tus pecados y te conviertes al Señor y comienzas a vivir la vida de la manera como Dios lo ha ordenado, ya Cristo viene a morar acá adentro para darte el poder, darte la fuerza, la sabiduría, iluminarte con el Espíritu Santo para que puedas vivir la vida que Él te ha llamado a vivir. Él dijo: buscad mi reino primeramente, y todas las demás cosas por las cuales nos afanamos, nos preocupamos, Él dijo, serán añadidas. Aquellas que buscamos más, el vestir, el comer, el dónde vivir y un montón de otras cosas, Él dijo: si buscan mi reino, yo me encargo de esas cosas, de esta vida que yo te he llamado a vivir primeramente, y esas cosas serán añadidas a nuestras vidas. Pero primero hay que arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos a comenzar a vivir la vida del reino, la vida de santidad, santificación. Estamos pasando por ese proceso. Cada día la santificación nos vamos acercando más al Señor, y el que tiene esta esperanza se purifica, dice la Biblia. Dios te bendiga y ojalá que tú todavía estés dispuesto, si ya entraste al reino y lo viste, a permanecer, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Padre, gracias te damos por esta palabra que llega a los corazones de muchos. Señor, oramos que ella haya cabida y se establezca, y que, Señor, entendamos que recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, que Él viene a nosotros en el momento que nos convertimos. Él hace morada, residencia, y nos da, ilumina, fortalece, nos enseña y nos muestra aún hasta las cosas que están por venir. Y por eso te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.
Nos vemos el próximo miércoles.